Bueno, entonces, bueno, la noche de hoy nos encontramos hoy jueves 9 de octubre, siendo las 6:07 de la noche, para adelantar la sesión. Hola chicos, ¿cómo están? Qué pena, se me perdió acá el internet. ¿Me escucha? Sí, señora, sí se escucha. Qué pena, se me fue la señal. Vamos a ver, ojalá no siga pasando. Listo, creo que la grabación todavía ahí sigue en firme. Permítame un segundo, yo reviso que la grabación no se haya detenido. Bueno, parece que no. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, entonces, bueno, esa es la agenda que vamos a desarrollar. Si no me escuchan o algo, por favor, me escriben al chat. Yo también estoy ahí pendiente. Bueno, quiero hacer como el recorderis de lo que hemos trabajado. Recordemos que ya vimos la primera evidencia de la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales, que la primera evidencia que desarrollamos fue un taller sobre el contexto local, donde ustedes analizaron un poquito sobre cómo son esas dinámicas en economía, cómo son esas dinámicas laborales, cómo se da el tema del mercado laboral. Pude observar que muchas de las evidencias que enviaron ustedes hacían referencia a que el empleo informal sigue siendo como una tendencia en diferentes municipios del país. Y que pues precisamente ahí vemos una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros en poder ejercer estos derechos fundamentales y poder exigir que esas condiciones de trabajo informal pues se vuelvan en trabajo formal y cada uno de los trabajadores pues tenga el acceso a los derechos que hoy vamos a ver en esta temática, tanto individuales como colectivos. Entonces, quiero felicitar a todos los que han entregado sus evidencias, a los que no las han entregado, por favor, reiterarles la importancia de que no se dejen acumular de estas evidencias, porque pues al final vamos a tener muchos trabajos y no solamente esta competencia transversal, sino que también vienen las competencias técnicas. Estamos iniciando una nueva fase ya en la recta final del proceso formativo, por eso es importante que tratemos de ir avanzando en tiempo real, en las fechas que se ponen las evidencias para evitar precisamente esos inconvenientes, llamados de atención, planes de mejoramiento y todo eso que pues creo que a veces si administramos bien el tiempo, entiendo que la situación es difícil, que a veces tenemos muchas cosas que hacer, el trabajo, las obligaciones familiares, pero tratemos de disfrutar cada evidencia que hagamos, cojámosle el cariñito para que podamos irlas abordando de la mejor manera y poderlas ir sacando y que a ustedes no se les acumule y se les forme después un montón de evidencias que les va a generar angustia, preocupación y demás. Entonces,
En esta competencia transversal de derechos fundamentales llevamos 2 evidencias. Una, el taller de contexto local, que fue esa radiografía que ustedes hicieron mirando, observando cómo son esas dinámicas del trabajo, de la economía. Y hoy vamos a empezar a ver otra evidencia que hace parte de cuáles son esos derechos o reconoce cuáles son esos derechos que tenemos como empleados, tanto de carácter individual como colectivo. Con esta evidencia pretendemos darle respuesta y abordar el resultado de aprendizaje, valorar la importancia de la ciudadanía laboral. ¿Quién es la laboral? Pues todos los que estamos en el mercado laboral, tanto empresarios, que son los que requieren el talento humano, calificado y no calificado, y por el otro lado, qué pena, ¿me escucha? Ahora sí, profe. Sí, Señora, señora. Sí, profe. pero creo que se me fue la señal ahorita, ¿cierto? Sí, ahorita no se ha escuchado, pero ya sí. ¿Sí? Ay, qué pena. Bueno, me van contando, por favor. Bueno, listo. Entonces vamos a ir avanzando antes de que se nos siga yendo la señal. Bueno, valorar la importancia. Listo, vamos a entrar en contexto. Quiero que antes de iniciar nos detengamos un momento a pensar, cada uno de ustedes allá donde están, en su casa, en el transporte, en el trabajo, donde se encuentran en este momento, y a través del chat me puedan escribir qué palabra creen ustedes que reúne este concepto, los derechos humanos y los derechos laborales. ¿Será que tienen que ver en algo? ¿Será que los derechos laborales tienen que ver con los derechos humanos o son conceptos totalmente diferentes? Quiero que en una sola palabra ustedes se detengan un momento y pensemos, ¿los derechos laborales serán derechos humanos? Y que me lo escriban en el chat, por favor. Ok, Jorge Eduardo dice revolución. Ok, para ti significa eso, revolución, levantar la mano cuando nos damos cuenta que no está fluyendo y no nos garantizan esos derechos. Muy bien. Luisa Fernanda nos dice dignidad. Muy bien, el trabajo genera dignidad. El trabajo, como yo les decía en la sesión pasada, el trabajo debe ser ese vehículo que nos permita conseguir esos objetivos que estamos buscando. Nosotros debemos ver el trabajo como un medio y no sentirnos pues como esclavizados de ese trabajo y que sea él el que nos domine, sino todo lo contrario, que lo veamos como ese vehículo que nos conlleva al cumplimiento de esos objetivos, metas o propósitos. Bueno, muy bien. Por aquí nos dice Lisette, comprensión, muy bien. ¿Cómo nos falta el ser solidarios, en tener comprensión, en mirar al otro, en tener empatía entre nosotros mismos, ¿cierto? Dentro del ámbito laboral. Siempre como que si le gusta bien y si no también, si le sirve ese trabajo bien y si no cumple sus expectativas, pues no me interesa. Si usted no quiere trabajar acá, pues mire por la ventana que allá hay muchos más. ¿Cuánto nos falta de generar empatía hacia nosotros en el medio laboral? En ponernos los zapatos de la otra persona y saber con cuánta necesidad llega cada uno de nuestros empleados o colaboradores a la empresa y que está ahí porque necesita el trabajo y esa oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar su vida, la calidad de vida que tiene, y no solo la de la persona, sino también la de su entorno familiar. Y esto es la suma de la suma. Cuando una persona tiene mejor calidad de vida en su trabajo, se siente contento. Nada más rico que uno ir al trabajo y decir qué chévere, disfruto cada cosa que hago, me encanta porque me apoya, me aporta en mi vida como persona. Y pues puedo llegar a mi casa, a mi hogar, qué chévere, tengo una oportunidad de trabajo.
y mejoro la calidad mía y la de mi familia y por ende mejoro la calidad de vida de la sociedad. Y eso se va proyectando y se va irradiando y va mejorando todas las condiciones de donde estamos viviendo. Entonces, muy bien con cada uno de los aportes que ustedes hicieron, que son supremamente valiosos e importantes en el análisis que estamos haciendo. Y miren, aquí hay muchas palabras más que seguramente ustedes pasaron por su cabecita en este momento haciendo ese análisis. Claro, cuando hablamos de derechos laborales, están relacionados con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que todas las personas necesitamos ¿qué? Dignidad. Mira, ahí lo decía la compañera y acá está en la diapositiva. Dignidad, vivir con dignidad, tener calidad de vida, ¿cierto? Habla de que el trabajo y los derechos laborales nos permite tener y conformar una familia, tener oportunidades de igualdad, respeto, reconocimiento, tiempo para uno mismo. Por acá dice negociación colectiva, la unión también, la aceptación, los deberes, condiciones seguras, un salario idóneo, bienestar, satisfacción, vacaciones, derecho, responsabilidad. Bueno, hay muchísimas palabras que uno podría decir en las que se relacionan estos dos conceptos y que sin duda alguna habla de que los derechos laborales están totalmente ligados a los derechos humanos, ¿cierto? Están directamente ligados y tienen todo que ver en el entendido que las personas deben tener mejores condiciones. Para tener derechos laborales justos, pues debemos también, estos derechos laborales me deben garantizar poder tener yo derechos humanos que me mejoren mi condición de vida. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos a hablar, bueno, ¿cuáles son esos derechos a los que yo tengo? O seguramente ustedes, dentro de su formación de animación, muchos dirán, yo no quiero salir a buscar empleo, yo ya fui empleado, yo ya fui trabajador, yo quiero ir a generar empleo, yo quiero tener mi propia unidad productiva, yo quiero, con esto que me estoy formando en el SENA, que se volvió mi proyecto de vida, ir a tener una unidad productiva, ¿cierto? Ir a generar, ¿por qué no empleo? No ir a buscar, sino ser generador de empleo. Muy bien, está perfecto, lo podemos hacer. Pero en cualquiera de los dos escenarios, sea porque me quiero emplear o sea porque quiero generar empleo, es muy importante conocer cuáles son los derechos individuales y colectivos de nuestros colaboradores, de las personas que trabajan, del recurso activo intangible más importante que tiene la organización o las empresas, que son el talento humano. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto y esta evidencia se trata de eso. Lo que ustedes van a hacer y van a desarrollar va a estar ligado a este tema de cuáles son esos derechos a los cuales las personas deben tener garantías cuando están vinculados laboralmente. Bueno, entonces iniciemos hablando primero de qué es un contrato laboral. Recordemos que nuestro código sustantivo de trabajo es esa carta de navegación, ese documento que nos permite saber a nivel laboral a qué tenemos derecho, cuáles son nuestros deberes y también quiénes están involucrados en este tema del trabajo, ¿cierto? Importante que lo tengamos muy en claro cuando ustedes tengan una inquietud, una pregunta, una duda sobre algún tema o circunstancia que se dé en el ambiente laboral, ustedes remítanse al Código Sustantivo de Trabajo, que con mucha claridad les va a permitir identificar si efectivamente eso que ustedes, esa sensación que tienen ustedes de que se está vulnerando algún derecho, es así o no es así, ¿cierto? Entonces, ese Código Sustantivo del Trabajo de nuestro país, en el artículo 22, habla de qué es un contrato laboral y dice que es toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta consciente al servicio de otra, cualquiera que sea la finalidad, por un salario, por una remuneración, siempre con el acuerdo de voluntades. Debe haber un mutuo acuerdo cuando se elabora un contrato laboral, esas condiciones, esas obligaciones
que van a estar estipuladas, pues debe hacerse de mutuo acuerdo, ¿cierto? Porque si no, no habría un contrato laboral, sino sería otra figura como un trabajo forzado, que en nuestro país está prohibido. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que el contrato laboral es esa actividad que realizamos absolutamente cualquier persona que quiera trabajar, ya sea por un tiempo largo o un tiempo corto, sea algo operativo o sea algo que genere el desarrollo intelectual de la persona, pero debe ser de acuerdo con acuerdo de las voluntades de las dos partes, tanto la persona que contrata como la que va a actuar como trabajador. Muy bien. Listo, ya sabemos que es un contrato laboral. ¿Qué tipos, qué elementos debe tener ese contrato laboral? Entonces, ese contrato laboral tiene unas características especiales para que sea un contrato de trabajo. De lo contrario, no lo va a hacer. ¿Cuáles son esas características para que yo pueda decir que efectivamente se está desarrollando una actividad o un oficio bajo esa figura de contrato laboral? Primero, debe haber una remuneración. ¿Qué es la remuneración? Pues el pago por lo que yo estoy haciendo, por mi oficio, por mi servicio que estoy prestando, debo recibir una remuneración que debe ser acorde a mi nivel de cualificación. ¿Qué quiere decir cualificación? Claro, pues me tienen que tener en cuenta cuánta experiencia tengo, qué formación tengo, qué capacitación tengo, y con base en eso, la empresa debe tener unas escalas salariales en las cuales yo voy a estar incluido porque me van a tener en cuenta experiencia y formación. No es lo mismo que pueda ganar una persona que está recién graduada de la universidad de pronto, que no tiene experiencia, a una persona que ya de pronto tiene más años de experiencia, se ha especializado en cierta área, ¿cierto? Ustedes tienen algo muy, muy importante a favor en el SENA, y es que ustedes se van formando y después de que terminen su etapa lectiva, pues se van a ir a su práctica. Y esa práctica ya les va a contar como experiencia laboral. No solamente práctica, sino experiencia laboral. Es decir, van a tener 6 meses de experiencia ya laboral, que es supremamente valiosa. Entonces, eso va generando que su nivel de cualificación o su hoja de vida o su currículo, pues sea mucho más atractivo, y en ese sentido también se debe posicionar en esa escala salarial. ¿Y dónde se consulta la escala salarial? Bueno, cada empresa debe tener esos rangos de salario, esos niveles, esos grados de salario. Los debe tener establecidos. ¿Y dónde los tiene establecidos? Pues en el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Entonces, ustedes también, si van a ser empresarios, pues deben desarrollar un reglamento interno de trabajo donde debe quedar muy, muy claro cuáles son esas condiciones que van a tener los trabajadores, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, todo eso para que haya claridad sobre esa dinámica de trabajo. Muy bien, remuneración, subordinación. Claro, la subordinación entendida de que hay una persona líder que va direccionando lo que yo debo hacer, ¿sí? Pero eso tiene una línea muy delgada. A veces creemos que la subordinación es mandar, ¿sí? Y mandar. Y entonces el que manda, como dice, el que manda, manda así mande mal, ¿cierto? No, o sea, en el tema de la subordinación y cuando hablamos de condiciones dignas y justas de trabajo, la subordinación está dada en ese líder que va dirigiendo, que va orientando, que va armando todo un equipo de trabajo para apuntarle a un objetivo, a una finalidad. Eso es subordinación. Subordinación no es sometimiento, no es maltrato. Subordinación es la persona que le dirige, orienta, guía hacia un objetivo a todo su equipo humano que tiene a su cargo. Esa es una subordinación. Prestación personal de servicio. Pues si yo firmé el contrato y estuve de acuerdo con las cláusulas, la información que quedó consignada en ese contrato, pues yo debo prestar el servicio. Yo no puedo decir, ay, venga, yo lo firmo, pero entonces va a ir mi primo o mi hermana o mi papá a trabajar, ¿sí? Debe ser un servicio personal. Todo contrato laboral en nuestro país tiene estas 3 características. Absolutamente todo contrato.
debe tener remuneración, subordinación y prestación personal del servicio. Ahora, muy bien, ¿cuáles tipos de contratos existen? Existen los verbales y los escritos. Ah, pero ustedes me van a decir, bueno, pero es que un contrato verbal sí tiene validez. Claro que tiene validez. Lo que pasa es que un contrato verbal tiene condiciones diferentes a un contrato por escrito y están, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo puedo consultar? En el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Sí? Entonces, el contrato verbal dice que todo contrato verbal se entiende que es un contrato a término indefinido. Entonces, ustedes van a ir a trabajar en una empresa y en la empresa pues les dice, no, venga, vamos a hacer un contrato, pero entonces hablemoslo. ¿Cómo van a trabajar? Ah, pero venga, es que yo necesito que trabaje por 3 meses. Pero dejémoslo así verbal. No, no porque es que un contrato verbal, todo contrato verbal se entiende que su naturaleza es o su tiempo es a término indefinido y lo habla el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, siempre que se estipule un contrato verbal donde no se firme, donde no haya un documento, pues se entiende que ese contrato es a término indefinido. Y esto es muy delicado porque si no se dan esos términos indefinidos, pues después acarrean, si hay un despido sin justa causa de ese trabajador, pues pueden acarrear indemnizaciones. O sea, hay que pagar indemnizaciones. Muy bien, ¿qué otra característica? Pues el verbal debe ser de mutuo acuerdo, es decir, las dos partes deben estar de acuerdo en que vamos a hacer un contrato verbal y debe tener muy, muy claro el salario y el lugar de trabajo, donde voy a ejecutar yo esas funciones, ese oficio, para lo que me están contratando. Muy bien, el escrito. El escrito puede ser ya con un tiempo determinado. El escrito sí nos dice que puede ser con un tiempo determinado, fijo, indefinido por obra o por labor, es decir, que me contraten por una tarea específica y una vez yo la termine, pues yo puedo, ya se acabó el contrato, ¿sí? Indefinido, pues que no tiene tiempo hasta que por una justa causa me despidan. Y el fijo, que puede ser por periodos de 3, 6, hasta un año, pero que no puede ser prorrogable por máximo 4 veces por el mismo periodo de tiempo. Si yo voy a, nuevamente pasaron los 4 periodos y me van a decir, no, vamos a renovar por el mismo periodo. No, no se puede. Debe ser mínimo por un año ya. O pasa a término indefinido, ¿sí? También es importante tenerlo en claro. Ese documento debe tener muy bien especificado la identificación de las dos partes, el domicilio de las dos partes. Recordemos que cuando yo hablo de las dos partes estoy hablando del empleador y el trabajador o el colaborador, que me gusta más a mí ese término de colaborador. Trabajador ya es un término que ha venido siendo como un poquito reevaluado con los términos de la administración de talento humano que actualmente tenemos. Debe tener el lugar, la fecha de la celebración de ese contrato y la fecha debe ser clara, día, mes y año. A veces colocamos solamente el mes o el año. Pues es un documento que la información no está siendo clara. ¿Dónde se va a prestar el servicio? El tipo de remuneración, es decir, el pago que yo voy a recibir y pues dónde voy a prestar ese servicio. Ahora bien, otro de los derechos que tiene todo trabajador de carácter individual es pues hacer parte del sistema de seguridad social integral que tiene nuestro país. Sistema de seguridad social integral. ¿Cuál es ese sistema? Ese sistema habla de salud, de pensión y de riesgos laborales. Todo trabajador debe hacer parte de este sistema. Debe estar incluido dentro de este sistema. Y lo habla el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es este sistema? Pues este sistema es el que le brinda, pues está integrado por todas las entidades públicas o privadas
que brindan todo el tema de servicios de salud, de pensión, de riesgos, de subsidio familiar y servicios de salud complementario o otros servicios sociales complementarios. Entonces, en el tema de salud, pues todo trabajador, una vez ingrese, todo colaborador, una vez ingrese, pues debe ser afiliado a el sistema de salud. Como es un derecho en nuestro país acceder a la salud, tener salud, cuando el trabajador o cuando la persona no tiene la posibilidad económica de pagar, es decir, no está en el régimen contributivo porque no está trabajando, debe pasar al régimen subsidiado, es decir, en nuestro país esa calificación que le dan de SISBEN, ¿para qué? Para tener una cobertura en salud de toda la población. Es decir, es un derecho, pero por yo no estar trabajando no quiere decir que yo vaya a estar desprotegido. El Estado debe garantizar que yo tenga mi servicio de salud y por eso hablamos que existe el régimen contributivo y subsidiado en nuestro país. El sistema de pensión, todo colaborador también debe ser afiliado al sistema de pensión. ¿Para qué me sirve tener pensión? Bueno, básicamente para 3 situaciones específicas. Una, porque pues yo cumplo mi tiempo de trabajo, ¿cierto? Es decir, me jubilo, ya soy un adulto mayor, mi capacidad productiva no es la misma, entonces va a llegar una edad en la que yo deba, pues ya no puedo trabajar, digamos, porque ya se disminuye un poco mi capacidad productiva, pero entonces no quiere decir, entonces de qué voy a vivir. Entonces se cotiza para esa pensión, es decir, ese ingreso que va a recibir la persona cuando llegue a esa edad adulta mayor de jubilación. 2, ¿para qué más? Por muerte. Si yo llego a fallecer, entonces la pensión hasta este momento, porque también estamos pendientes de que haya una reforma pensional, no se sabe todavía cómo va a llegar, pero en este momento, si una persona se pensiona y fallece, pues esa pensión le queda a su cónyuge o compañero permanente, compañera permanente, o si tiene hijos en condición de discapacidad, a su hijo le queda o hija con condición de discapacidad. O también esa pensión, si por alguna situación tuvo un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, hay una pensión por invalidez, ¿cierto? Ahí nos hace una junta médica, nos hace una evaluación del porcentaje productivo, de la pérdida productiva que tenga el trabajador y determinan si esta persona, si este colaborador aplica para una pensión por invalidez. El sistema de riesgo laboral es importantísimo. Es el sistema que nos cubre, nos blinda frente a posibles riesgos de accidentes, enfermedades laborales, nos brinda programas de prevención y promoción. ¿Para qué? Para precisamente cuidar al colaborador y que tenga unos ambientes de trabajo seguros y saludables. Entonces, importante, esto hace parte de los derechos individuales cuando estamos en un trabajo o cuando vamos a contratar a una persona que tenga salud, pensión y riesgos laborales. Esto hace parte de la seguridad social. Es diferente a las prestaciones sociales. Ya vamos a hablar de ese tema, pero una cosa es seguridad social y otra cosa son prestaciones sociales. A veces confundimos las dos cosas, pero son cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Quiero que quede claro hoy eso. Seguridad social tiene que ver salud, pensión y riesgos. Bueno, pero profe, ¿cómo se paga eso? ¿Cuánto me descuentan a mí? Bueno, muy bien. Salud. Entonces, cuando yo pago salud, una parte lo paga el colaborador, es decir, el trabajador, y otra parte el empleador, el jefe, el patrón, como lo quieran llamar. ¿Cuál es ese aporte? ¿Cuánto debo pagar yo como colaborador? Entonces, el cotizante, es decir, el trabajador o el colaborador, se le descuenta el 4% para el aporte de salud. Y el empleador paga el 8.5%. Entonces, fíjense que es poco más del doble, ¿no? Lo que paga el empleador, para un total del 12.5%, que es el aporte general que se hace para salud. Por eso cuando nos pagan, nos hacen unas deducciones, unos descuentos, unas deducciones, no descuentos, sino deducciones. Esas deducciones hacen parte de este porcentaje que yo debo pagar como colaborador para el tema de la salud. ¿Cómo funciona la pensión? De la misma manera, una parte paga el trabajador y otra parte el empleador. ¿Cuánto pago yo como trabajador? El 4%.
y el empleado el 12%, es decir, para un aporte general del 16%. Muy bien, ¿cómo pasan los riesgos laborales? Entonces, en los riesgos laborales, cuando hay un vínculo laboral, cuando hay un contrato de trabajo, el empleador debe pagar el 100% de los riesgos laborales. Ahí sí no se le descuenta nada al trabajador porque lo debe asumir el empleador. Pero en nuestro país hay una figura que se llaman las órdenes de prestación de servicio, que son las personas que trabajan como independientes, pero la figura pues es contratistas. Ellos deben pagar sus riesgos laborales al igual que su salud y pensión. No lo paga el empleador porque no hay una figura de contrato de trabajo, sino es una orden de prestación de servicio, que es diferente. Ahí sí, ellos deben asumir el pago de riesgos de salud y de pensión. Subsidio familiar. El subsidio familiar, ¿cómo opera? El subsidio familiar en nuestro país, las cajas de compensación están encargadas de brindar ese servicio. Este pago de subsidio familiar lo asume el 100% el empleador, no se le descuenta al trabajador, el empleador, y corresponde al 4% del salario que gana el trabajador. ¿Y qué se puede obtener de que yo esté afiliado a un subsidio familiar? Pues estas cajas de compensación como Colsubsidio, CAFAN, estas cajas de compensación lo que hacen es brindar algunos beneficios para el trabajador y su familia. En algunos casos dan descuentos de mercados, subsidios para estudiar, para los hijos. También les otorga esa posibilidad de recreación y deporte. Digamos que ellos se encargan como esa parte de bienestar del trabajador y de su familia. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablemos de otros derechos que también me parecen muy importantes que ustedes lo conozcan, y son los derechos a los descansos. Todo trabajador, todo colaborador tiene derecho a unos periodos de descanso. ¿Cuáles son esos periodos de descanso? Bueno, pueden ser estos 4 que ustedes ven acá en pantalla. El primero es durante la jornada de trabajo. Este se da cuando la jornada de trabajo no supera las 6 horas y debe darse más o menos máximo 30 minutos durante esa jornada de las 6 horas para que el trabajador pueda ingerir sus alimentos, pueda hacer no la pausa activa, porque la pausa activa es otro mecanismo que tiene precisamente la empresa dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo para brindar esa protección y esa prevención. ¿No? Este momento de descanso es para que el trabajador pueda parar un poquito de su actividad y como recargarse nuevamente para poder volver a hacer su trabajo. Entonces, para ingerir alimentos, para conversar con los compañeros, ¿cierto? Para socializar, pero no puede ser sino de 30 minutos. ¿Qué pasa con los descansos de jornada en jornada? Entonces, cuando es más de 8 horas, pues este descanso es adicional a estos 30 minutos y no se puede tomar dentro de la jornada, debe ser por fuera de la jornada de trabajo. Entonces, ese tiempo que nos dan para ir a almorzar, del mediodía, porque no puede ser en la jornada, debe ser entre las jornadas de trabajo. Dominicales y festivos. Entonces, nuestro código sustantivo también hace referencia en el artículo 167 de que todo trabajador tiene derecho a un día de descanso en la semana que debe ser remunerado. Este día, por lo general, es el domingo, aunque puede ser otro día, pues eso ya depende de la actividad. Entonces, vemos que hay personas que trabajan en los centros comerciales los fines de semana, entonces pactan un día para ese descanso, pero debe darse ese descanso dominical y festivo. Las vacaciones, entonces las vacaciones, todo trabajador tiene derecho por cada año de trabajo a 15 días pagados para que pueda precisamente pues renovarse, recargarse nuevamente. Recordemos que estas jornadas de descanso lo que pretenden es que el trabajador recupere energías, que mantenga un equilibrio entre el trabajo y la salud, porque una persona que está todo el tiempo en ese tema trabajando y trabajando y trabajando y no se tome estos periodos, pues puede desencadenar
enfermedades físicas, psicológicas, y lo que se pretende es precisamente buscar que la persona tenga una recuperación física, mental, emocional en estos periodos de descanso y por ende pues sea mucho más productivo y su trabajo tenga más calidad. Si no descansa, pues sí, yo trabajo mucho, pero quién sabe si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con calidad y siendo productivo o por el contrario, automáticamente desarrollando las cosas teniendo un riesgo muy alto de que lo que esté haciendo no me quede bien, ¿sí? Entonces, estos periodos de descanso son supremamente importantes porque busca ese equilibrio entre el trabajo y la salud de los colaboradores. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora sí hablemos de las prestaciones sociales. Entonces ya hemos hablado de temas importantes como la seguridad social, que ya sabemos que es salud, pensión y riesgos. Hablamos de los periodos de descanso, ahora hablemos de las prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales también están muy bien descritas en el Código Sustantivo, en el artículo 128, en el título octavo y noveno, donde nos habla de cuáles son esas prestaciones sociales a los que tiene derecho cada trabajador. Entonces, acá vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, el tema de las cesantías, intereses de cesantías. Ay, perdón, pasé acá la diapositiva. Entonces, las cesantías y los intereses de cesantía. ¿Para qué sirven las cesantías? Pues las cesantías, digamos que es ese pago que le ayuda al trabajador si en algún momento se llega a quedar sin trabajo, es como ese ahorro que va a tener para poder solventar sus necesidades mientras nuevamente se vincula laboralmente. También está la opción de que eso se vuelva un ahorro para que pueda sacarlas para estudiar o también retirarlas para compra de vivienda, ¿cierto? Es como un ahorro que le garantiza ahí al trabajador poder tener como suplir algunas necesidades, pero tiene unas destinaciones específicas. Por lo general, estas cesantías se pagan al fondo donde uno cuando firma el contrato le dicen el fondo del ahorro, allá van a dar, pero también se las pueden liquidar si en algún momento el empresario, digamos, el contrato es por 6, por 3 meses, también debe liquidarse estas prestaciones. Están los intereses de cesantías, que son como esos rendimientos que va teniendo esas cesantías, como esos intereses adicionales que va teniendo ese valor de esas cesantías que tengamos. Las primas, entonces las primas es todo ese equivalente a un salario mensual y por lo general se paga en dos partes, una a mitad de año y otra a final de año. En junio y diciembre por lo general se paga esta prima que es equivalente a un salario mensual del trabajador. Está la dotación, recordemos que cada trabajador tiene derecho a dotación, calzado y vestido, debe darse siempre y cuando su salario no exceda los 2 salarios mínimos legales vigentes y pues debe estar a cargo del empleador, ¿cierto? Las licencias de maternidad, las licencias de maternidad las pagan las EPS, ¿cierto? El sistema, de entidad promotora de salud, licencia de maternidad y paternidad, ¿no? ¿Qué pasa si el empresario no me está pagando, no me tiene afiliado a seguridad social, a salud? Pues él debe asumir el pago de esa licencia materna y paterna. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Están las vacaciones que ya hablamos, están las indemnizaciones por despido en justa causa, indemnizaciones moratorias, sanción por consignaciones cesantías. También hay unas sanciones cuando el empleador no paga a tiempo esas cesantías en los periodos estipulados, que más o menos siempre esas cesantías se deben abonar el 14 de febrero de cada año. Si no se hace en ese tiempo, eso también tiene unas sanciones. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos mirando todo este tema de los derechos individuales. Ahora miremos como trabajadores colectivos a qué tengo derecho. Pues tengo derecho a asociarme y también está en el Código Sustantivo de Trabajo, donde habla en el artículo 253 que toda persona tiene derecho, todo empleador y todo trabajador tiene derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses. Acciones profesionales o sindicatos. Entonces vemos que existen sindicatos en nuestro país,
que la idea de esos sindicatos es que siempre haya una lucha por todo el grupo, por todo el colectivo trabajador, ¿cierto? Y que sea en pro de mejorar las condiciones y no por el contrario que se vuelvan como roscas y luchen por solamente las personas que están asociadas, sino que haya toda una lucha colectiva sobre esas insatisfacciones que tiene el trabajador. Pero no solamente son sindicatos, sino también hay asociaciones a nivel gremial. Entonces, ahí está la asociación de médicos, está la asociación de ingenieros, está la asociación de psicólogos, está la asociación dependientes, diferentes asociaciones profesionales que lo que pretenden es precisamente siempre velar porque hayan mejores garantías para estos profesionales. Muy bien. Entonces, ¿qué es un sindicato? El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro, es uno de los derechos a nivel colectivo que tiene todo trabajador. ¿Cómo aplica en nuestro país? En nuestro país, un sindicato se puede formar cuando hay mínimo 25 personas, trabajadores, colaboradores que están de acuerdo y que pretenden luchar y hacer defensa sobre un objetivo en común. Entonces, en nuestro país se pueden unir 25 personas, crean unos estatutos, es decir, una metodología de cómo van a funcionar. Eso debe ir al Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es ese ente, esa entidad suprema, pues, que rige las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿cierto? Entonces, ellos son los que autorizan y revisan si ese sindicato tiene todos los requisitos que debe cumplir y dan el aval de funcionamiento dentro de una organización para que exista esa lucha en defensa y promoción de los intereses sociales, económicos o pues para lo que estén reunidos. Bueno, voy a dejarles acá este video para aclarar un poquito más sobre este tema de los sindicatos. Me confirman si lo escuchan. Y te presenta ¿Lo escuchan? Sí, profe. Sí, señora. Listo, ya con esto vamos cerrando la temática del día de hoy. libertad sindical, un derecho fundamental. ¿Cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo. Las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. Se te olvida algo, pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia por medio de los convenios. Llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social.
Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... El estudio. Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Bueno, listo. Entonces, aquí con este video ya vamos reflexionando un poquito sobre también esos derechos que hay a nivel colectivo y la importancia de poder también conocer de ellos y por qué no en algún momento hacer parte también de los mismos. Bueno, vamos a empezar a mirar cuál es la evidencia que ahora debemos entregar para este momento del proceso de la competencia. Entonces, esta evidencia que vamos a entregar está estructurada o se compone de varias actividades que debemos desarrollar. Es un tema un poco extenso, por eso la actividad y la evidencia también lo es, pero en aras de que ustedes puedan profundizar un poco más en cada uno de los conceptos. Recordemos que para desarrollar esta temática y esta evidencia, ustedes van a encontrar el material formativo en la plataforma Sayuna. Está ubicado en la AP8, en la guía donde desarrollaron la guía 8, que fue la primera evidencia que hicimos de derechos fundamentales. Pues allá queda depositado también el material de formación porque fue ahí donde arrancó la competencia. Entonces, para que puedan desarrollar esta actividad, pues deben remitirse al material formativo que está en la AP8, en la guía, al lado donde está material de formación, guía aprendizaje 8, ahí van a encontrar también toda esta información que necesitamos para el desarrollo de la evidencia. Quiero hacerles recomendaciones especiales, chicos. La idea es que ustedes puedan ser muy creativos con lo que van a hacer. Van a hacer, pues, una actividad en una herramienta interactiva que, pues, bueno, ahí no tienen mucha creatividad que hacer, sino leer, analizar y contestar, tomar un pantallazo de que efectivamente hicieron la actividad. Ojalá que quede el nombre y la hora en que la hagan y en el documento, pues, pegan ese pantallazo de esa actividad interactiva. Van a hacer una infografía y un mapa conceptual. Entonces, con relación a la infografía y el mapa conceptual, entonces la info, pues recordemos que es una pieza publicitaria donde colocamos imágenes, texto, pero yo quiero que sea creativa, yo quiero que pongan en práctica lo que están aprendiendo en su programa de formación de animación, desarrollen esa capacidad creativa. Pueden buscar plantillas, pero lo que no podemos hacer es copiar. Seguramente si ustedes van y miran y buscan y googlean, van a encontrar que ya hay muchas actividades de estas desarrolladas, pero yo quiero ver que cada uno sea el autor de su propia infografía y de su mapa conceptual. Pueden investigar, pueden indagar, pueden mirar otras materiales de formación, otras fuentes de formación y está muy bien, me encanta que sean inquietos y creativos, pero recuerden que siempre que hacemos eso debemos citar bibliografía o cibergrafía, de donde sacamos la información. Es muy importante no hacer plagio, porque pues imagínense, ustedes saben que el plagio también dentro del reglamento del aprendiz pues es una falta grave, entonces tratemos de no caer en eso.
sino que más bien miremos qué material hay y ustedes desarrollen su propia info y su propia mapa conceptual. ¿Listo? Ya les digo sobre qué van a hacer la infografía y el mapa conceptual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un documento y en ese documento, ¿qué debe ir? Pues la portada, que ya sabemos que siempre debemos entregar una portada, la introducción, el desarrollo del taller, que es el pantallazo con la actividad interactiva, la infografía, o me pueden colocar el link donde hicieron la infografía, donde está el mapa conceptual, lo pueden colocar, no hay ningún problema. Las conclusiones, que es ya su punto de vista sobre estos temas que hemos indagado, y la bibliografía. ¿Listo? Entonces, este documento, esta evidencia es un poquito extensa por lo que les digo, hay bastante material, el tema es un poquito largo, aunque yo traté de hablar de varias cositas, todavía lo que falta es bastante, entonces es una evidencia un poquito larga, pero muy chévere de trabajar. Esta evidencia va a estar ya disponible desde el día de mañana, desde octubre o a medianoche ya va a quedar activa y va a ir hasta el 16 de octubre. Entonces, este fin de semana le pueden trabajar. Esta es la fecha del cronograma, la que está establecida en el cronograma. Si ustedes tienen alguna dificultad, pues me escriben, profe, mire, se me presentó esto, pero la idea es que podamos cumplir dentro de los términos, teniendo en cuenta estos términos. Yo les traje acá como un pantallazo para que ustedes puedan recordar. Entonces, fase 4, iniciamos fase 4, actividad del proyecto 9, guía de aprendizaje 9. Ahí van a encontrar derechos fundamentales, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Es ahí donde van a cargar la evidencia. ¿Listo? Es ahí donde lo van a cargar. Entonces, cuando le dan clic ahí, no les tomé el pantallazo. Bueno, cuando dan clic ahí, les va a salir el instrumento de evaluación y una guía para que puedan desarrollar la evidencia. Esa información que está en la guía es la misma que va a estar en la guía de aprendizaje 9. Lo que pasa es que yo solamente saqué en ese documento lo que tiene que ver con esta evidencia de derechos fundamentales. Recordemos que la guía pues tiene todas las competencias que ustedes van a ver en esta fase, en esta AP9. Pero aquí yo le saqué en este documento que ya les voy a mostrar a continuación solamente lo que hace referencia con la evidencia de derechos fundamentales, para que sea mucho más fácil y ustedes la puedan trabajar. Entonces, acá se las voy a mostrar. Espérenme, dejo de compartir, porque no me la voy a mostrar acá. Este es el documento que cuando ustedes le den clic a donde deben cargar la evidencia, les va a aparecer. Dice guía para la elaboración de la evidencia. Entonces, aquí es lo mismo que está en la guía 9, solo, reitero, es que yo lo sustraje para que solamente les quede los derechos fundamentales y sea mucho más fácil, más entendible para que lo puedan hacer. Entonces, pues acá está el resultado, por acá ya viene la descripción de la evidencia. Les hace la recomendación de los documentos que deben leer, incluso les trae los links. Hay el video de libertad sindical, que es un sindicato, cambios, todos estos documentos hacen parte y los van a encontrar en el material formativo de derechos fundamentales. Son importantes que los vean para poder desarrollar toda la estructura de la evidencia. Entonces, ahí se los dejo para que lo miren. Más abajito viene la actividad interactiva 1. Entonces, ahí está el link, ustedes entran a EducaPlay, lo leen, ahí tienen unas preguntitas, ustedes la contestan, y ya cuando al finalizar puedan obtener los 100 puntos, toman su pantallazo y van a su documento y lo pegan allá. La segunda actividad es la infografía, ¿cierto? Entonces, esa infografía, ¿sobre qué la vamos a hacer? Sobre el documento de libertad sindical, sobre el derecho a la huelga en Colombia. Acá también viene un videíto para que ustedes lo puedan ver y van a contestar estas preguntas: ¿qué es la huelga? ¿En qué consiste la huelga? ¿Cuáles son los efectos de la huelga? Todo lo que tiene que ver cuándo se puede declarar legal o ilegal una huelga en nuestro país, cuáles son los términos de calificación de la huelga, y van a hacer una infografía dándole respuesta a estos interrogantes que son poquitos. Ese es el segundo paso del trabajo. El tercero, que dijimos que era un mapa conceptual. Ese mapa conceptual también está dentro del material formativo, cambios en el mundo del trabajo,
y van a encontrar qué es trabajo decente, cuáles son los principios de trabajo decente, qué se definiría como trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo en la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. Ustedes con sus propias palabras lo van a decir, pero van a elaborar un mapa conceptual para darle respuesta a esos interrogantes. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Un documento. ¿Qué debe ir en ese documento? Entonces debe ir un pantallazo de la herramienta interactiva. Segundo, la infografía. Me pegan la imagen o me colocan el link de donde hicieron la infografía. Y tercero, un mapa conceptual. ¿Listo? El desarrollo de esa evidencia debe tener esas 3 actividades. ¿Listo? ¿Dónde lo debo cargar? Aquí les va a decir AP9, derechos fundamentales, ciudadanía laboral, colectivos, ahí está. Todo está totalmente explicado en esta guía para que les quede muchísimo más fácil poderla desarrollar. ¿Listo? Entonces voy a abrir el espacio para dudas e inquietudes para que ustedes me pregunten si les quedó clara la evidencia, les quedó claro, no quedó claro, lo volvemos a repetir. Bueno, abro el espacio para dudas e inquietudes, chicos. Sí, Noemí, cuéntame. Hola, buenas. Hola, Una Noemí, pregunta. Bien, bien, muchas gracias. cuéntame, sí, señora. Tenía una duda y era pues, ¿de qué forma se necesita pues adjuntar todos los archivos de esos? ¿Puede ser como un archivo comprimido o Un tal PDF. cual un PDF? Sí, Bueno. tú armas un documento en Word y ahí vas colocando la portada, colocas la introducción, el pantallazo de la herramienta interactiva, después el link de la info o me colocan ahí la imagen de la infografía y después el mapa conceptual, después las conclusiones que son supremamente importantes porque es el punto de vista de cada uno de ustedes y la bibliografía. Entonces, es un solo documento, lo convierten a PDF y lo adjuntan. ¿Sí, Oh, vale, Noemí? vale. Muchísimas gracias. Esa era mi duda más que nada. Bueno, listo, perfecto. Ok, me parece bien que ha quedado claro. ¿Alguien más? ¿O todo quedó clarísimo? Todo claro, dice Jorge Eduardo. Bueno, Todo claro. listo. Todo claro, profe. Bueno, espero que entonces esa evidencia quede muy, muy bien y que sean supremamente creativos. Entonces, chicos, me despido, que tengan una feliz noche. Les agradezco mucho su participación y haberse conectado hoy. A las personas que van a ver esta grabación, pues que también, por favor, hagan la actividad con el mayor entusiasmo, más alegría. Ya estamos en la recta final, entonces hay que ponerle más energía a cada cosa que hacemos. Entonces, les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos en la próxima sesión. Chao, profe, feliz noche. Vale, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, igual.